Hola a todos. Siguiendo con el ejercicio del diseño de un proceso, ejercicio propuesto en el libro de Sider, particularmente el capítulo 2, ejemplo 2.2, que es la producción de cloruro de etileno. Y siguiendo el protocolo de la cebolla, como se ha denominado coloquialmente, luego de verificar que hay mercado para nuestro producto de interés, lo que nos corresponde a los diseñadores es diseñar la primera etapa del proceso y nos centramos en los reactores. Para esto, en esta presentación vamos a mostrar el protocolo para el diseño preliminar de reactores y el planteamiento de los posibles esquemas de separación. En principio, el enunciado del problema lo que nos plantea es la producción de 100.000 libras por hora de cloruro de etileno con las reacciones que se muestran, con lo cual a partir de esta estequiometría puedo calcular los requerimientos de materia prima y por supuesto la cantidad de productos no deseados que podrían obtenerse. En principio, lo que hay que plantear es el diagrama de bloques del proceso con base en las conversiones teóricas reportadas en la literatura o las conversiones obtenidas a escala laboratorio. Con estas conversiones lo que puedo establecer es cuánto debo recircular del reactivo que no reaccionó y a qué reactor hay que hacer esa recirculación. Esto me permitirá posteriormente predimensionar adecuadamente los reactores. Por otra parte, el reactor de clorinación, si bien teóricamente podría operar a una atmósfera de presión atmosférica, cuando estoy operando gases o cuando estoy trabajando con gases, lo ideal es operar por una presión superior para evitar que el flujo de los gases pueda arrastrar o succionar aire ambiente y alcanzar condiciones peligrosas dentro del reactor en términos de concentraciones de inflamabilidad, con lo cual el reactor podría explotar o al menos incendiarse. Por esta razón, ese primer reactor se propone que opere a 1.5 atmósferas. El segundo reactor tiene condiciones severas de operación, alta temperatura 500 grados Celsius y alta presión 26 atmósferas, con lo cual lo que se ha planteado según los autores es utilizar allí un horno de pirólisis. Para esto consumiríamos gas natural como combustible. Bien, en esta etapa hay que despreciar pequeñas producciones de productos indeseados, salvo que sean tóxicos, para garantizar su evacuación en el proceso o su mitigación. Verificar que se cumplan con todas las reglas heurísticas para los reactores. Recuerden, si va a utilizar reactor batch, CSTR, flujo tapón o reactor de columna de burbujeo, hay que revisar las heurísticas que gobiernan cada uno de esos tipos de reactores. Siempre hay que escoger un reactivo límite, que usualmente coincide con el más costoso o el que tenga algún grado de peligrosidad o toxicidad, con lo cual estamos obligados a consumirlo completamente en el reactor. Y tenga en consideración que al momento de escoger la temperatura y la presión de operación, hay que revisar cuáles son los servicios industriales que tendríamos disponibles para esas condiciones y por supuesto cuáles serían más costosos. Una vez lleguemos a este punto, podemos montar la simulación de esos reactores y escalarlos. Vale la pena mencionar que antes del escalamiento hay que validar la expresión cinética o las expresiones cinéticas con las que se cuenten, es decir, simular las condiciones y la configuración del reactor de laboratorio que se encuentre en la literatura especializada y con el cual podamos reproducir los datos para validarlos antes de escalar los reactores. Y luego de la validación podemos escalar nuestros reactores y encontrar nuevas condiciones de operación que me permitan que ese reactor industrial opere de la manera menos costosa y más productiva.
usualmente es aquella en la cual consumen menos servicios industriales y produce más producto. No se preocupe en esta etapa en ensamblar las corrientes de proceso. De hecho, lo que se recomienda es que no las ensamble. Simule cada uno de los reactores por separado, con lo cual las condiciones de operación de cada una de las corrientes no van a coincidir. No se preocupe en este momento por ensamblar las corrientes. Lo que sí es fundamental es que tenga en consideración las recirculaciones antes de escalar los reactores. Una vez se tengan definidas las condiciones de operación y la configuración del reactor, hay que argumentar por qué se escogió ese diseño. Acá les dejo las explicaciones de los autores acerca de por qué escogieron el diseño del reactor de clorinación como una columna con una zona de reacción en la parte baja en la que tenemos líquido, dicloroetileno líquido, mezclado con el catalizador heterogéneo que es cloruro férrico, y en la parte superior una zona de rectificación en la columna, es decir, una columna con platos con un condensador para su recirculación. Fundamentalmente lo que se quiere aquí, según los autores, es recuperar producto líquido que esté siendo arrastrado por los gases. Recuerden que particularmente en este reactor los reactivos son gaseosos, pero el producto es líquido. Lo que se quiere entonces es mejorar el recobro del producto líquido. Rápidamente voy a pasar las otras dos diapositivas porque ustedes después pueden consultar esta información en el libro. El segundo reactor, que como lo dijimos es un reactor de pirólisis, se escogió por el tema de la alta temperatura. No tenemos un servicio industrial que nos proporcione esa temperatura de manera adecuada para este caso, salvo quemar un combustible. Y con lo cual los tubos en el reactor estarán rellenos con el catalizador heterogéneo. Asimismo, como en la mayoría de los hornos, vamos a tener en la parte superior de la chimenea un economizador que lo vamos a utilizar como precalentador del alimento. Recuerden también que a estas temperaturas y a la radiación térmica de la llama, el acero inoxidable no soporta esas condiciones, con lo cual requerimos que los tubos estén construidos en aleaciones especiales de níquel monel o inconel, que son aleaciones costosas, con lo cual este horno de por sí va a resultar costoso. Bien, con esto culminaríamos esa primera parte del protocolo de la cebolla, que es definir los reactores y su configuración. Posterior a esto, usted tiene que plantear o bosquejar un esquema de separación sin hacer cálculos detallados, solo cálculos preliminares, pero importante que estén fundamentados en condiciones veraces, viables para la separación. Esas condiciones deben estar argumentadas en función de las propiedades de los fluidos que queremos separar. Propiedades como diferencias en volatilidades relativas, momento dipolar para saber si son miscibles o no, solubilidades que están representadas en constantes dieléctricas para saber si un solvente es buen candidato para disolver cierta sustancia, tamaño molecular si vamos a plantear separación por membranas o por tamices moleculares, puntos de fusión si vamos a plantear cristalización, en fin, cualquiera de las propiedades que hemos visto a lo largo de nuestra carrera para direccionar hacia qué operación unitaria deberíamos dirigirnos. Como siempre, verifique que se cumplan las reglas heurísticas para las operaciones de separación que se están planteando. Revíselas todas, por favor. Si es posible, evite escoger condiciones severas de operación en términos de temperatura y presión. Es decir, busque siempre la oportunidad de consumir servicios industriales poco costosos. Y por sobre todo, materiales que sean materiales comerciales y no sean materiales altamente costosos. Fundamentalmente lo que se le pide es que ojalá pudiéramos diseñar los equipos con acero inoxidable o acero al carbón.
Tenga en cuenta las condiciones críticas de cada sustancia, porque en la medida que estemos cerca de la zona crítica, las columnas de destilación o de separación van a resultar supremamente altas y con gran diámetro, es decir, muy costosas. Está claro que debemos escoger modelos termodinámicos apropiados con la mayor cantidad de parámetros de interacción binaria estimados, porque en la medida que el modelo termodinámico no sea escogido apropiadamente, todos los resultados de la simulación son inciertos. Y tenga en consideración las limitaciones y los costos de los servicios industriales requeridos. Recuerden, el servicio industrial más costoso es la refrigeración. En segundo lugar, podríamos mencionar el vapor de calderas. Esos dos servicios industriales son los más costosos que usualmente encontramos en una planta química industrial. Y ya con toda esta información podremos plantear el primer bosquejo del diagrama de flujo, teniendo en consideración que aún las corrientes no van a estar ensambladas. Para el caso particular del ejercicio que estamos revisando, en la primera columna de destilación se obtendría ácido clorhídrico puro por la cima de la columna. Como ven ustedes, la diferencia en los puntos de ebullición es bastante notable, con lo cual la separación es totalmente viable. Sin embargo, si vamos a obtener ácido clorhídrico puro por la cima de la columna, la temperatura de operación del condensador de esa columna correspondería al punto de ebullición del ácido clorhídrico. Lo que estamos buscando es que ojalá pudiéramos lograr que ese condensador operara a 32 grados Celsius o más para poder utilizar agua de enfriamiento. Si no es así, tenemos que buscar una condición en la que las exigencias de refrigeración en términos de temperaturas muy bajas no sean tan significativas. Como ven ustedes en la tabla, a 26 atmósferas, que es la presión de operación del horno de pirólisis, el condensador operaría alrededor de 0 grados Celsius. Con esto podríamos enfriarlo con agua refrigerada. Si ese condensador operara a 12 atmósferas, la temperatura del condensador sería alrededor de 26 grados Celsius negativos. Ya nos exige un ciclo de refrigeración, y si bajamos la presión nos exigen más requerimientos de refrigeración a temperaturas inferiores. Ya a temperaturas tan bajas, incluso el acero inoxidable no es recomendable. Como se observa en la figura, las curvas residuales tienden hacia una mezcla binaria de dicloroetano y cloruro de etileno, mientras que por la cima se obtendría ácido clorhídrico puro. Cuando estamos cerca de la zona crítica, no va a existir una distinción clara entre el comportamiento de la fase líquida y de la fase gaseosa. Realmente va a haber un entremezclado de propiedades que no estamos en capacidad de predecir con certeza. Esto nos lleva a que el líquido que desciende por la columna puede alcanzar una densidad muy pero muy baja. En consecuencia, el diámetro de la columna sería muy grande y la distancia entre platos habría que aumentarla, haciendo que los costos de la columna serían exagerados. Por eso se recomienda evitar esta zona. Para el caso de la segunda columna, no tendríamos mayores inconvenientes, porque a la presión de 4.8 atmósferas, la temperatura del condensador es de 32 grados Celsius, lo que ya permitiría utilizar agua de torre de enfriamiento, que es lo deseado. Asimismo, la temperatura de alimentación de la corriente de alimento estaría cercana a 53 grados Celsius, con lo cual podríamos condensar esta corriente utilizando agua de torre de enfriamiento. De manera que la presión de operación de la segunda columna, 4.8 atmósferas, es bastante recomendada. Asimismo, en el hervidor de la columna C200, la segunda columna, tenemos una temperatura de 144 grados Celsius, lo que nos permite utilizar vapor de media presión, que está disponible en las plantas industriales sin mayores inconvenientes. Bien, otro grupo de diseñadores también podría
remover ácido clorhídrico en una columna de absorción con agua y operando a presión atmosférica. Y la corriente restante podría purificarse por absorción y por destilación. Ambos diseños son válidos. No es que un diseño descalifique al otro. Lo que sí es cierto es que siempre habrá un mejor diseño que otro. Y de lo que se trata es que nosotros podamos formarnos para identificar cuál es el mejor diseño. Muy bien, con eso terminamos la revisión de esta parte del ejercicio del libro de Sider y que coincide con el alcance del informe preliminar que deben entregar.